Go, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Woshi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 29 de noviembre de 2015, haremos de su conocimiento en esta segunda parte la información del 30 de noviembre de 2015. La primera nota se intitula Conferencia climática requiere que emisores occidentales asuman responsabilidad histórica. Desafiando la amenaza terrorista, líderes de más de 100 naciones se darán cita en París en un intento esperanzador de bosquejar un histórico acuerdo climático global para abordar la inquietud común de la humanidad a largo plazo. Entre todos los dignatarios participantes en la 21ª conferencia de las partes COP21 en la conferencia marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el presidente chino Xi Jinping, jefe de la actual principal nación emisora sobre una base anual, podría acaparar la atención de la mayoría de los medios de comunicación. Xi tiene previsto exponer los puntos de vista y las futuras acciones de China para enfrentar el calentamiento global en un discurso que pronunciará durante la ceremonia inaugural. Sin embargo, es necesario esclarecer que aunque China es una parte interesada importante, no puede decidir ella sola el resultado de la COP21. El éxito de las negociaciones que se llevarán a cabo en los próximos días requiere la contribución y la coordinación sinceras de todos los participantes, especialmente de las naciones desarrolladas de Occidente. Aún frente a la presión por la ralentización económica, China se ha comprometido inquebrantablemente a luchar contra el calentamiento global en una respuesta positiva a los esfuerzos globales al respecto. Aunque es y continuará siendo un país en vías de desarrollo durante largo tiempo, China ha sido pionera en los esfuerzos globales para la reducción de emisiones al situarse a la cabeza en varios frentes, como la energía eólica. También ha incluido la actualización de su estructura industrial para el crecimiento verde en su 13º Plan Quinquenal 2016-2020 para el desarrollo de la economía nacional. Mientras tanto, como consagrado promotor de la cooperación internacional, China ha firmado una serie de acuerdos bilaterales climáticos con grandes emisores como Estados Unidos y Francia. En su promesa anunciada durante la visita de Estado de Xi a Estados Unidos el pasado mes de septiembre, Beijing prometió establecer un fondo independiente de cooperación sur-sur por valor de 20.000 millones de renminbis, el equivalente a 3.000 millones de dólares, para ayudar a los países en vías de desarrollo afectados por el calentamiento global. Irónicamente, en pleno contraste a la generosidad y la dedicación de China, el comportamiento de Occidente para mitigar las consecuencias del cambio climático ha sido frustrante hasta la fecha. Además del resistente rechazo a proporcionar transferencia tecnológica y apoyo financiero a los países vulnerables, Occidente ha estado obsesionado con asuntos técnicos para intentar evitar sus debidas obligaciones morales, causando el fracaso de rondas de esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo. La parte más exasperante es que con toda la testarudez e importunidad, algunas de las naciones desarrolladas han culpado a los países en vías de desarrollo de bloquear el nacimiento de un nuevo tratado internacional. Tal acusación no es sino una perversión flagrante de la verdad. Tampoco es justo para estos emisores desarrollados, parte de la principal causa del calentamiento global, demandar a los países en vías de desarrollo que asuman una porción igual de obligaciones por las brutales emisiones occidentales que se han extendido durante siglos. Especialmente respecto al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, las naciones desarrolladas deben recordar que, en principio, un consenso ampliamente reconocido tomado en cuenta las etapas de desarrollo y capacidades de los países en desarrollo necesita mantenerse en las negociaciones. A pesar de las restantes diferencias, sin embargo, lo que todavía resulta reconfortante para los observadores es que los países que se van a dar cita en la COP21 son conscientes de que tienen delante una oportunidad demasiado preciada para dejarla pasar. Con más de 150 países habiendo entregado sus planes sobre las contribuciones nacionales específicas antes de la cita en París, el mundo presenta una confianza nunca vista en que se alcance un tratado con una agenda y unos objetivos estrictos. Resulta esperanzador que la histórica COP21 pueda lograr un resultado suficiente satisfactorio para la humanidad como para asegurar un futuro más sostenible, concluye esta información. La siguiente, inicia negociaciones de acuerdo climático en París. Los negociadores de un grupo de trabajo que discute el borrador final de un acuerdo climático mundial iniciaron su trabajo un día antes de que los líderes mundiales lleguen a dar impulso político en un intento por hacer pleno uso del limitado tiempo de negociación restante. Se espera que funcionarios de cerca de 200 países por fin alcancen un acuerdo en la conferencia climática de la Organización de las Naciones Unidas COP21, cuando cerca de 150 jefes de Estado y de Gobierno pronuncien discursos en el centro de conferencias Le Bourget en las afueras del norte de la capital francesa. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia exhortó a los negociadores a concentrar su energía en encontrar soluciones y en hacer avances a fin de alcanzar un acuerdo para el 11 de diciembre, cuando terminará la conferencia. Todos los días tenemos que hacer avances, dijo el ministro. Si queremos esperar hasta el último momento por un milagro, no creo que tengamos la actitud adecuada. Los negociadores quieren una semana para adelgazar aún más un borrador que ahora tiene más de 50 páginas, a fin de hacerlo más manejable para la lectura de los ministros. El borrador final se dará a conocer la mañana del 5 de diciembre. Entonces, la iniciativa será revisada por todos los países por la tarde y los ministros tomarán decisiones en la segunda semana.
La más reciente versión del borrador que los negociadores concretaron en octubre en Bonn, Alemania, tenía más de 1000 paréntesis, lo que representa la enorme cantidad de conflictos que los países tendrán para llegar al acuerdo final. Los principales obstáculos incluyen la asignación de responsabilidades de recorte de emisiones, el apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados a los países en desarrollo después de 2020, así como la revisión de objetivos y los mecanismos de revisión. El G77 y China, un grupo que representa 134 países en desarrollo, enfatizaron en una declaración que el objetivo de las negociaciones actuales es ampliar la acción y promover una plena, eficaz y sostenida implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La Convención Marco de la ONU es un tratado que obliga a los países desarrollados a asumir el liderazgo en la reducción de emisiones de carbono y en la provisión de financiamiento y apoyo tecnológico a los países en desarrollo. Los principios y cláusulas de la Convención, en particular los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, deben reflejarse en los elementos del Acuerdo de París, concluye esta información. La siguiente, acciones inmovilizadas por valor de 46.800 millones de yuanes serán negociables próxima semana en China. Acciones inmovilizadas por valor de 46.800 millones de yuanes, el equivalente a 7.630 millones de dólares, serán negociables en el mercado de valores de China a partir de la próxima semana. Cerca de 3.320 millones de acciones de 30 compañías serán susceptibles de ser sometidas a transacciones de las bolsas de Shanghai y Shenzhen. El grupo Three Ring, que cotiza en la bolsa de Shenzhen, sacará al mercado la mayor acción de cantidades, convirtiendo títulos no negociables por valor de 14.900 millones de yuanes en negociables la próxima semana. Según las reglas del mercado de China, los principales accionistas de valores no negociables están sujetos a 1 o 2 años de bloqueo antes de que puedan comerciar con ellos, concluye esta nota. La siguiente, China alcanza con anticipación objetivos de reducción de contaminación. China ha alcanzado los objetivos de reducción de la polución para los principales contaminantes perfilados en su 12º plan quinquenal 6 meses antes de lo previsto, anunció el ministro de Protección Ambiental. Sin embargo, una mejora sustancial del medio ambiente solo será posible si la contaminación se reduce entre un 30 y un 50% adicional, indicó. De acuerdo con el ministro, a fecha de 2014, las emisiones de dióxido de azufre y la demanda química de oxígeno, una medida de los contaminantes orgánicos en el agua, se habían rebajado en un 12.9 y en un 10.1% respectivamente frente a los niveles de 2010. Las emisiones de nitrógeno, de amoníaco y óxido de nitrógeno habían experimentado asimismo disminuciones respectivas del 9.8 y el 8.6%. Las emisiones de los 4 principales contaminantes siguieron cayendo en la primera mitad del año, señaló el ministro. En el 12º plan quinquenal 2010-2015, China se comprometió a reducir las emisiones de demanda química de oxígeno y dióxido de azufre en un 8% y las de nitrógeno, de amoníaco y óxido de nitrógeno en un 10% en comparación con los niveles de 2010. El ministro de Protección Ambiental también hizo hincapié en que el área afectada por la lluvia ácida en China había decrecido a niveles de la década de los años 90 del siglo pasado y la calidad del agua también se había mejorado notablemente. China ha eliminado gradualmente unas 250.000 toneladas de sustancias que dañan la capa de ozono durante el mismo periodo de tiempo, dijo el ministro. Esto constituye más de la mitad de la cantidad total eliminada por los países en vías de desarrollo. El ministro advirtió, no obstante, que en China se sigue emitiendo anualmente alrededor de 20 millones de toneladas de los principales contaminantes, cifra que se debe reducir entre otro 30 y 50%. De acuerdo con el funcionario, China se ha comprometido a reducir en mayor grado la demanda química de oxígeno, el dióxido de azufre, el nitrógeno de amoníaco y el óxido de nitrógeno en la siguiente lustro e impondrá objetivos de reducción obligatorios para los compuestos orgánicos volátiles, concluye esta nota. La siguiente, iniciar la construcción de presas sobre tributarios del río Yangtze para el desarrollo hidráulico. La construcción de la segunda presa de materiales sueltos más alta del mundo se ha iniciado en la provincia suroccidental china de Sichuan. La presa, con una altura de 295 metros y que se encuentra en el río Yalong, afluente del río más largo de China, el Yangtze, ofrecerá servicio a una central eléctrica de 3.000 megavatios. El presidente de la Compañía de Desarrollo de Energía Hidráulica del río Yalong dijo que se necesitarán 43 millones de metros cúbicos de tierra para el proyecto. La obra de la presa Linghe-Kou, cuya inversión alcanza los 66.400 millones de yuanes, unos 10.000 millones de dólares, dio comienzo el pasado octubre. Se planea que funcione en el año 2021 y generará la electricidad equivalente a aquella extraída de quemar 13.3 millones de toneladas de carbón anualmente. De acuerdo con el ministro, el proyecto del embalse reducirá la cantidad de cieno recogida en la presa de las Tres Gargantas, la mayor planta hidroeléctrica del mundo, concluye esta nota. La siguiente, participantes de la India en cumbre mediática del BRICS esperan intercambios fructíferos. Participantes hindús que asistirán a la venidera cumbre mediática del BRICS en Beijing dijeron que ya es hora de que los países del grupo pongan en marcha la cooperación de sus medios de comunicación para satisfacer la demanda de su respectivo público. Antes de partir hacia Beijing para asistir a la cumbre mediática, una productora y la jefa de operaciones de la cadena hindú NDTV dijeron que es un honor haber sido invitadas a la cita por la agencia de noticias Xinhua.
Los dos esperan intercambios fructíferos con sus homólogos del BRICS durante la cumbre y desean un gran éxito para el evento. Ha habido un incremento de coberturas de noticias de China para canales de televisión hindús en los últimos años, pero muy por debajo de las expectativas del público local, dijo la productora. Los intercambios entre las prensas hindú y China también están registrando un impulso actualmente, añadió. La experta dijo que es necesario para los canales de televisión hindús enviar corresponsables a China por la importancia del país a nivel mundial. Mientras, la emisión de noticias en los canales televisivos hindús sobre otros países del BRICS son principalmente retransmitidas por instituciones de televisión occidentales. Es inevitable que los países del BRICS se provean de una cobertura de noticias directa entre sí en el futuro. La cumbre mediática comenzará en Beijing el 1 de diciembre con el enfoque en la cooperación entre las organizaciones de prensa del BRICS, bloque conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Originalmente propuesta y organizada por Xinhua, la cumbre también ha sido organizada conjuntamente por la Compañía de Comunicación de Brasil, la Agencia de Noticias Internacionales Russia Today, el Grupo Hindu y medios independientes de Sudáfrica. Líderes de 25 grupos mediáticos del BRICS asistirán a la reunión, concluye esta nota. La siguiente, entregado primer avión regional de fabricación china. El primer avión regional comercial de China, el ARJ-21, fue entregado ayer domingo. El avión de pasajeros producido por la Corporación de Aviación Comercial de China, con sede en Shanghai, fue adquirido por Chengdu Airlines. La Xiangfeng Phoenix Volador es una aeronave bimotor de 90 pasajeros con un vuelo estándar de 2.220 kilómetros. Se espera que preste servicio en rutas de mucho tráfico como Chengdu-Beijing y Chengdu-Shanghai. La corporación ha recibido más de 300 encargos de 19 aerolíneas, incluyendo 3 de la República del Congo. Se trata del primer avión regional de China fabricado de acuerdo con los estándares internacionales. Tras su vuelo inaugural en 2008, pasó 6 años de estrictas pruebas antes de que se le concedieran los certificados de aeronavegabilidad de la Administración de Aviación Civil de China y la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. El aparato también da cuenta del estado de desarrollo del primer avión de gran envergadura de transporte de pasajeros de China, el C-919. Tras la experiencia adquirida en el desarrollo del ARJ-21, la corporación fue capaz de completar el diseño, el cálculo y las pruebas para producir el primer C-919 en 7 años. El avión fue presentado a principios de este mes. Se espera que compita con el Airbus 320 y el Boeing 737. Los programas de avión muestran que la industria de la aviación de China está tomando forma para competir con sus rivales occidentales, dijo el comandante en jefe del proyecto de desarrollo del ARJ-21. China es el mayor mercado mundial de aviación civil, con sus 21 aeropuertos más importantes registrando un rendimiento anual superior a los 10 millones de pasajeros de una flota de más de 3.000 aviones, que está dominada por Boeing y Airbus. El ARJ-21 es el primer avión fabricado por China que se unirá a la flota. Chengdu Airlines ha pedido 5 ARJ-21 más, cuya entrega está prevista para antes de finales de 2016. En un plazo de 5 a 6 años, la aerolínea espera tener una flota de 30 ARJ-21. El subgerente de Chengdu Airlines dijo que el primer aparato se pondrá en operación en 3 meses en 7 rutas nacionales y más tarde en rutas a países del sudeste asiático, concluye esta nota. Así, damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。